Ya, estimados amigos, estimadas amigas que nos están viendo acá en el Buenos Días a todo el material de Chile, el profesor Hugo Cepeda regresa a nuestro programa. Estamos felices porque nos ayuda a desentrañar los misterios que siempre son atractivos. Y hablábamos de estos misterios de la Virgen de Fátima. Le estábamos sacando el jugo detrás de cámara, hay que decirle. Claro. Y de los misterios de la Virgen de Fátima, que se le aparece la Virgen a unos niños. Y ahí conversábamos, a ver si me dice también de eso, ¿por qué le aparece a niños? Y hay una profecía en particular que se dice que tiene una vinculación directa con la guerra mundial. Exactamente. Es el segundo secreto de Fátima. El segundo secreto. Bien interesante, ¿eh? Porque dice que va a haber una guerra peor que la anterior, o sea, que la del 14. Va a ser terrible. Y va a haber un signo antes que ello ocurra. ¿Y sabe cuál fue el signo? Que en octubre del año 1938, un año antes de la guerra, una especie de aurora boreal que nadie se explicó, una luz extraña que abarcó toda Europa, desde Inglaterra hasta Turquía, absoluto. Y se mantuvo, entonces eso llamó la atención y se le relaciona con eso. Y ahí se anuncia que va a ser más terrible que el anterior, el segundo secreto. Pero respecto a lo que decían los niños, hay una cosa muy curiosa. Se han fijado de que la mayor parte de estas visiones se basan respecto de niños, de gente joven. Bernardita tenía 14 años en Lourdes. Los niños de Fátima, Lucía 10, Jacinta tenía 8 años y Francisco 6 años. Niños chicos. ¿Por qué siempre niños? Por una razón muy sencilla, porque estas apariciones tienen un valor pedagógico muy grande. Y evidentemente que si respecto a personas adultas pueden que tengan alguna cultura, en el fondo que hay una influencia de carácter psicológico, claro, que determine lo que es la visión. Más prejuicio. En cambio, en estos niños que son inocentes, que no tienen todavía la capacidad intelectual necesaria para empezar a hacer una elucubración del carácter tan complejo como el contenido de estas visiones, aparece más patente la objetividad de aquello que acontece. Esa es la gran explicación que tenemos respecto a los niños, por su inocencia misma. Y efectivamente ellos son los que observan y expresan lo que han observado. Claro. Y ahí, en el caso, por ejemplo, se le quejaban los niños a la Virgen de Fátima. El Señor le decía, la gente no nos cree. Y efectivamente no le creían. Incluso estuvieron hasta presos. Nadie creía, se reían de ellos. Pero ellos mantenían los secretos. Entonces la Virgen le dijo que iba a ser en agosto, el 13 de agosto, una señal para convencer a los incrédulos. Y efectivamente así, usted sabe que fueron 9 apariciones, empezando por el 13 de mayo. Entre paréntesis, coincidencia. Un 13 de mayo de 1917 se consagró obispo porque fue nombrado nuncio en Alemania Pío XII. Y el 13 de mayo del año 1981 fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Todo coincide el 13 de mayo. Y efectivamente el 13 de agosto llegaron los niños, anunciaron que las señoras los iban a expresarse y que todos iban a captar algo. Y efectivamente fueron cerca de 40.000 personas, una enorme vida de todas partes. Y ocurrió un fenómeno que se conoció hasta 30 kilómetros alrededor, o sea, más o menos cerca de 100.000 personas se impusieron de todo. Fue el milagro del sol. ¿Qué es ese milagro? Cuando llegaron esta mañana, había una lluvia torrencial, un temporal enorme, terrible, lleno de fango. La gente reclamaba que con el fango llegaba. De repente se seca el suelo, se despejan las nubes y aparece el sol, el que se pone rojo. Y comienza a dar vueltas y círculos. Se acercaba a la tierra como que iba a caer encima de uno y se retiraba. Y este fenómeno duró alrededor de 10-15 minutos. La gente inmediatamente se arrodilló y comenzaron a rezar, claro, y a reconocer que la intensidad de la aparición. Y esto fue muy importante porque ahí cambiaron de opiniones muchas personas. Muchos se convirtieron, que no eran religiosos, se convirtieron, y además ahí entonces se les reconoció la credibilidad.
Pero los secretos se guardaron por mucho tiempo y la iglesia los fue soltando de a poco. ¿Por qué se guardan por tanto tiempo esos secretos? Porque evidentemente hay que interpretar estas son revelaciones que se llaman privadas. Son verdaderas, pero no tienen la misma categoría de la revelación universal, que es la que tiene el depósito de la fe, que es la pública. Estas privadas sirven para explicitar lo que es público, que se sabe, para precisarlo, y para precisarlo en el tiempo también. Y como un llamado a la actualidad de nosotros para adherirnos al contenido de la revelación pública. Ese es el sentido de estas revelaciones privadas. Y es por eso que comenzaron con la primera parte, el que se habla, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial. Claro. Va a terminar luego, y efectivamente ya está en el año 1917 y terminó en 1918. Mucha gente que había muerto, pero va a haber una guerra después, para el segundo secreto, que va a ser peor, con nuevos armamentos, más mortíferos, que va a morir mucha gente. Pero siempre todas las revelaciones que recibieron los niños de Fátima se orientaban a algo muy especial, el combatir precisamente la falta de fe, el rezar y el hacer penitencia, permanentemente, o sea, a la conversión de corazón, para que no se transformen, que es el peligro, estas visiones en algo como, si pudiéramos decir, como folclórico, simpático, claro, anecdótico. Y que no tiene ningún contenido, ninguna trascendencia. Por eso mismo todas las otras, por ejemplo, apariciones como la de Guadalupe, como la de Lourdes, como la de la Salet, siempre tienen ese contenido. Y además también para revelar ciertos misterios de Dios, que en ese momento estima conveniente que se expliciten. Por eso que el más importante de todo, que es el tercer secreto, lo interpretaron, porque el tercer secreto habla de un anciano vestido de blanco que va subiendo una colina y que sobre el cadáver de muchas personas, seguido de obispos y clérigos, y de repente asesinan unos soldados a ese anciano, que se interpreta que es el Papa, igualmente que a los obispos que de atrás, sacerdotes y fieles, y que al fondo existe una cruz en que hay dos ángeles recibiendo la sangre de los mártires, en una especie de ampollas, y ¿cómo se interpretar eso? Lo interpretó el Papa Juan Pablo II, porque el 13 de mayo, Juan Pablo II, del año 1981, tuvo el famoso atentado en la plaza de San Pedro. Y ahí entonces él lo tomó como precisamente ese era el cumplimiento de esa parte del secreto. Por eso que la bala que atravesó el vientre del Papa, el Papa después la adoró y la puso en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima, que está en la ciudad de Fátima, en Portugal. Ahí todo esto se relaciona una cosa con otra. Pero hay diversas explicaciones, porque a nosotros nos da mucho a veces la tendencia de valorar y creemos más casi en las visiones particulares, en las revelaciones particulares que la pública. Hay muchas personas que la tienen y que viven de eso. Además, ¿cómo nosotros distinguimos una cosa de otra? Yo siempre creo en lo que transmite muchas personas, pero siempre que los aspectos religiosos no estén mezclados con otras cosas, ni con el poder ni con el dinero. Porque todo en materia religiosa, cuando llega el vil dinero, se echa a perder todo. Todas las crisis comienzan. Oiga, profesor, déjeme decirle algo. Dos cosas. Primero, una gran cantidad de mensajes que le mandan muchos saludos. Acá en Maipú estamos esperando al profesor Cepeda. Qué alegría ver a don Hugo Cepeda, Col, hombre culto, inteligente, humilde. Saludo al profesor Hugo Cepeda, su alumno Pablo Quevedo de la Universidad Andrés Bello. Buenos días a todos, un abrazo gigante desde María Elena, Copiapó. Me encanta la presencia del profesor, nos dice Paula. Lo mejor, gracias don Hugo. Lo quiero dejar, está lleno de mensajes también. Lo quiero dejar invitado para que nos juntemos el próximo viernes, porque hay hartos misterios
Y estamos viendo tiempos que necesitan algún tipo de mirada distinta. En Argentina hay una mujer que está sanando personas. Claro. En otro lado hay anuncios de Leda. visitas, claro. Es muy importante eso. ¿Ah? Por eso, pero como ahora el tiempo nos apremia, Claro. yo quiero que el próximo viernes usted se comprometa con nosotros para venir acá y reactivar Sí. esta conversación, esta tribuna con usted y su sabiduría. ¿Puede ser? Trataremos de hacerlo. Pues. Devuélvanos la fe, don Hugo. No, si usted la tiene mejor más que yo. El profesor Hugo Cepeda con Te lo nosotros. agradezco mucho. Acá en Buenos Días a todos. Un aplauso grande para él. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos